Egunon, Guten Morgen, der Urtengar. No, der Untergang. El hundimiento. Una película que solamente es posible a través de las memorias, el testimonio de Trudel Jungel, que era secretaria del Führer y como tal vivió en los últimos días en el búnker, que no estaba del todo preparado. Se empezó a preparar el nuevo búnker del Führer debajo de la Cancillería en el año 43, en principio supongo que con subterfugios, porque decir que iban a preparar un búnker en Berlín a partir del año 43, sobre todo en el año 44, equivalía a decir estamos perdiendo, con lo cual igual necesitamos un refugio para el líder. Pero bueno, la película es alemana, del año 2004. Tiene esa presentación de cómo le captan a la secretaria, a Trudel Jungel, para ser una de las secretarias del Führer de Alemania, Adolf Hitler. Y la película sobre todo trata de establecer esa dialéctica en el búnker. Der Untergang vendría a ser, o eso me han querido convencer, la camarilla de abajo. Gang, pues como Gang of New York, que es una película que está comentada en este canal, aquella de Martin Scorsese. Pues Gang es una cuadrilla, un grupo, y Unter vendría a ser los de abajo, es decir, la cuadrilla de los de abajo, que es un poco como estaban en su mundo los del entorno más próximo del Führer antes de la caída y del final de la Segunda Guerra Mundial, teniendo una desconexión profunda y amplia con la realidad en el exterior, que se ejemplifica, por ejemplo, en ese destello, esa explosión de virulencia, de que no han cumplido las órdenes, porque hay en el mapa hay unidades, el ejército de Beck, Steiner, que bueno, pues no están donde deberían estar, o si en realidad pues eran pues, grupos de 20, 40, 200 personas. La división esta, la otra, pues no eran lo que eran antes. Y por lo tanto no era posible lo que estaba diciendo, pero él estaba en su fantasía, como si aún tuviera los ejércitos de antaño, como si fuera posible luchar contra los soviéticos, incluso recordando tiempos. Hay un momento en el que se ve a mirar a un cuadro, recordando los tiempos de Catalina la Grande, en el que bueno, pues, hubo un muerto en el Kremlin, no en el Kremlin, en San Petersburgo. Es decir, el zar al parecer murió y por lo tanto dio la posibilidad al gobernante, al rey de Prusia, a parar la guerra y al final acabar teniendo una tabla. Pensó, bueno, como ha muerto el presidente de los Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, eso significará que los americanos van a que se están acercando a Berlín por la parte occidental. Estamos dispuestos a combatir con ellos frente a los soviéticos. Vamos a poner mano a mano. Pero claro, no se daban cuenta ni de los acuerdos en la cumbre de Casablanca, ni de la cumbre en Teherán, ni de la cumbre en Odessa. No, fue en Crimea, en el año 44. Vamos, que hay una continuidad en los acuerdos interaliados de no rendición unilateral ni por separado, y por lo tanto la paz sería o con todos o con ninguno, y por lo tanto no era posible llegar a un acuerdo con los angloamericanos, sobre todo los estadounidenses, para tratar de luchar contra los soviéticos. Pero se creyeron sus propias mentiras y por lo tanto estaban dispuestos a cualquier cosa para pensar que la derrota no era inminente. Y en esta película se ven cosas pintorescas respecto a momentos, como cuando va a buscar a un sanatorio medicinas
y está cerca de un puente y le dice: el Reich termina aquí, y señala a la punta del cañón. A partir de ahí es territorio ruso. Bueno, pues eso es muy simbólico. El frente ya estaba ahí. Y otro momento en el que prácticamente se replica no se dice exactamente, pero que prácticamente se podía ir de un frente a otro en tranvía. ¿Recuerdan cuando en la Primera Guerra Mundial movilizaron a los taxis para ir al frente en ellos, enviar desde París a soldados franceses bueno, pues un poco parecido, pero con tranvías? A Steiner, por ejemplo, si no recuerdo mal, le cogen del frente, quieren que vaya a Berlín, en principio para fusilarle porque creen que se ha separado del frente. Estaba en el propio frente, pero es que el frente occidental estaba también muy próximo a Berlín. Y por lo tanto, pues él pensaba que le iban a fusilar, pero al final acaban dándole las hojas de roble para su condecoración de la Cruz de Hierro de primera clase, lo cual es absolutamente surrealista. Y acaban dándole el mando de la ciudad, a lo cual responde que casi hubiera preferido el fusilamiento. Es estas cosas, como por ejemplo en la desinhibición, la forma de, bueno, pues, liberar lo que uno lleva encima de, bueno, de cohibiciones sociales, de principios, de elementos, de convenciones, en el que, bueno, pues al final parte de los que estaban abajo suben a la Cancillería, se despelotan, se quitan la ropa, empiezan a tener orgías, alcohol, música, salvo las interrupciones por los propios bombardeos, evidentemente. Son estas cosas en un momento en el que la llegada de un enemigo a una ciudad hace que el tiempo se pare, las dificultades, las privaciones, sobre todo el pueblo, que los de la camarilla de abajo no sufrían porque habían guardado suficientes provisiones y por lo tanto pues, esos tiempos finales los podían vivir como si fuera casi la última noche del Titanic antes del hundimiento. Precisamente es el nombre en castellano, el hundimiento del Reich, el Glu del pantano de una ciudad, la de Berlín, que en principio está sobre unas zonas humedales, en el que en un momento dado, al inicio de la película, Albert Speer, digamos que le enseña la maqueta, o ya estaba establecida ahí en la Cancillería, de lo que ambos, un arquitecto frustrado como Adolf Hitler y Albert Speer, que construyó alguna serie de cosas. Bueno, Fritz de Bunker es una localización en la que bueno, pues, se pusieron el empeño para otras cosas de la ingeniería alemana. Incluso bueno, pues, hicieron otros elementos como aquella grada para tratar de simular el estadio que iban a hacer en Nuremberg, al lado de donde celebraban los congresos del partido, unas ingenierías muy grandilocuentes, ampulosas. También está el estadio olímpico, aunque es en Berlín, y los juegos bueno, fueron en Berlín, es cierto, pero bueno, luego en el año 72 los juegos fueron en Múnich, que son los más conocidos y recordados. En el del 36 Hitler tuvo la primera intervención radiada televisiva, es decir, enviada por ahí a quien la pudiera coger, aunque tampoco había muchos receptores en el año 36. Así pues, eso, en el año 45, después del cumpleaños triste del 20 de abril del 45, el cumpleaños de Hitler, que había nacido en el año 1889, con lo cual eran 11 más 45, eran 56 años, pero parecía un viejo de 80 años, sobre todo gracias al doctor Morel y sus brebajes y majunjes que le echaba. Pues además tenía Parkinson, como aquella entrega última de medallas, y digamos que le comía la oreja mucho. El primero fue Göring, que trató desde la zona del, de,
Westergaden, tratar de saber si el Führer estaba vivo, muerto, o si no, él tenía que asumir el mando como presunto heredero que fue designado en el año 42, pero en todos esos años, y sobre todo con la degradación de la Luftwaffe, de la que era mariscal del aire, pues digamos que perdió mucho peso. Bueno, físicamente lo ganó, pero perdió peso político en el partido y en el país, y sobre todo en un elemento que nunca había contrapoderes, y si los había fueron desestructurándose, a pesar de que estas cosas no vienen de la película, pero es conveniente saberlo, de que siquiera un gabinete político fue intentado 2 veces, eh, desestructurado por las gentes que los intentaron en primera vez, luego eliminarían la posibilidad de la segunda, y los que intentaron la segunda no estuvieron vivos porque claro, como no eran ellos, para intentar hacer algo parecido, con lo cual la confluencia de poderes en una sola persona se fue acentuando a partir del 41, en plena guerra, con lo cual llegamos al año 45, en el que solamente hay una persona que decide, que es Hitler. Y cuando Goering trata de hacer aquello, pues de saber si tiene que tomar decisiones o no, lo toma como una traición y le pide que bueno, pues que renuncie a sus cargos, le despojen de sus títulos y de todo. Luego Himmler, a través del conde Folke Bernadotte de Suecia y la Cruz Roja, trató de hacer unos acuerdos, incluso entregando a los judíos, para tratar de... Él pensaba que podía ser una especie de líder de transición para Alemania, una hipotética paz por separado, o una paz con los aliados, lo cual absolutamente no. Iban a destruir el Tercer Reich hasta los cimientos, como una... forma de final de la Segunda Guerra Mundial. Y por lo tanto, pues esos sueños que tenían eran difíciles. Eso sí, los soviéticos, sabiendo todo aquello, jugaron sus bazas para tratar de llegar primero a Berlín, que en principio no tenía más que un valor simbólico, pero había una serie de elementos dentro de información, documentos, elementos científicos, que estaban dentro de una serie de institutos y de localizaciones en la capital, en Berlín, y por lo tanto los necesitaban llegar primero, y por eso difundieron cosas primero, como por ejemplo la reserva bávara, Berchtesgaden y todo aquello, que habían establecido una especie de último santuario nazi con búnkeres, un poco al estilo de lo que en 2001 acabaría siendo la zona de Tora Bora, en octubre, noviembre, diciembre, en Afganistán, al final de la guerra aquella que empezó en octubre del 2001. Los búnkeres que estaban montados en Tora Bora, pues pensaron los soviéticos que podían mandar el bulo de como que habían construido una gran red de ciudades subterráneas, los alemanes nazis, para tratar de sobrevivir y hacer una guerra, un último esfuerzo al sur de Alemania, y por lo tanto decir a los angloamericanos de que les convenía mucho más tratar de tomar esas posiciones, es decir, la zona de Baviera. Incluso el general Patton entró en la antigua Bohemia, en los Sudetes, en la zona de la República Checa, que luego al final acabó teniendo que retirarse y devolvérselo a lo que habían pactado con los soviéticos. Con lo cual los soviéticos entrarían primero en Berlín y acabarían tomando los restos de Hitler, que acabaría suicidado en la Cancillería del Reich. Y por lo tanto sabían que Hitler había muerto, pero les convenía en cierta medida porque, claro, habían establecido previamente la relación entre el capitalismo occidental y el nazismo, como si fueran lo mismo, cuando en realidad, por ejemplo, Víctor Suvorov, en su libro The Icebreaker of the Revolution, es decir, el rompehielos de la revolución, establece el vínculo más bien entre Hitler y Stalin, y es interesante leer ese libro, al igual que también conviene leer Mein Kampf, el libro de Hitler, macrografiado por el señor Hess, Rudolf Hess,
en la prisión de Landsberg, que aún hoy sigue siendo un centro de detención de menores. Está en activo, pero en aquel momento, en el año 24, recibió la visita por orden del juez del señor Hitler, que tenía una historia que contar y la fue menacografiada por el señor Rudolf Hess, que fue voluntario a servir a su jefe, que luego en el año 42, como todo el mundo sabe, saltó en paracaídas en Escocia, tratando de llegar a un acuerdo de paz por separado, y estuvo en Spandau, el último prisionero en Spandau, hasta el año 87, en el que formalmente se suicidó. Pero estamos en el año 45, en el que ahí está en el búnker. Dicen que Martin Bormann, el heredero de Hess, que acabaría siendo el ministro plenipotenciario del partido, la cancillería del partido, pues salió. En principio sus restos se acabaron encontrando décadas después en algún lugar de Berlín. Está el asunto de si Hitler fue a Argentina o no, da igual, políticamente y para la historia. Hitler murió en Alemania, en Berlín, en el 30 de abril del año 45, y por lo tanto, aunque físicamente Hitler pudiera haber ido a algún otro lugar, da igual, da absolutamente igual, porque el Hitler político murió ahí. Si bien es cierto que hubo una aviadora que aterrizó, luego no aterrizar a finales de abril. No, todos los testimonios dicen que fue muerto allí y que fue quemado con la gasolina, como se ve en esta película. Pero luego, antes de todo aquello, tenemos el asunto de Magda Goebbels, en el que, dicen que Hitler intervino porque dicen las malas lenguas que el señor Goebbels perdía aceite y que fue obligado a casarse con Magda para tener una relación honorable y presentable al pueblo alemán. Pero no, estas cosas a veces pasan. También se dice de M. Rajoy con José María Aznar. Cada cierto tiempo pues surgen cosas así. Magda, a sus 8 hijos, puede que eran, todos empezaban con la letra H. Aquí Helga es la que tiene mayores reticencias a asumir lo que le manda la madre. Tomar un elemento vitamínico o medicinal que les va a dejar dormidos, y después las cápsulas de cianuro, uno a uno, en la boca, asesinando a sus hijos. ¿Cómo puede ser una madre así? Pensando, no pueden mis hijos vivir en un mundo sin nacionalsocialismo. Y los mata. Y después Magda y el señor Goebbels, ministro de propaganda, suben, se pegan un tiro mutuamente y acaban siendo también incinerados como su egregio líder. Son realidades, es lo que pasó. Y por lo tanto este fresco con Bruno Ganz como Hitler, esta película alemana del año 2004, está muy bien, muy bien. Está como un fresco de esos últimos momentos, muy bien transmitidos. Evidentemente no sé exactamente lo que pudo vivirse, pero digamos que sí transmite un cierto realismo, el impacto, como por ejemplo los 30 primeros minutos en aquel desembarco de Normandía, en la película de Steven Spielberg, Salvar al soldado Ryan, de 1998. Digamos que al final de la película, todo el Jungel, que sobrevivió y pudo ver esta película, murió un poco después, pudo ver cómo esta Der Untergang, Downfall, de Oliver Hirschbiegel, compitió por la estatuilla de película internacional, es decir, en lengua no inglesa, que compitió contra As It Is in Heaven, una película sueca, de Chorus, una película francesa, Yesterday, una película sudafricana que estaba hablada y ganó Mar Adentro, de Alejandro Amenábar, aquella con Javier Bardem, que no sé si es del todo merecedor o no, pero es lo que pasó.
van adentro, ganó a Der Untergang, The Downfall, es decir, la camarilla de abajo, el hundimiento. Pero ahí está. Y al año siguiente, curiosamente, porque al final de esta película habla de que la protagonista Trudel Jungle era de la misma edad que una señorita que se rebeló contra el régimen en los tiempos de la batalla de Stalingrado, porque tenía un hermano que estaba luchando allí. Y fue en los tiempos en los que aproximadamente entró ella al servicio de Hitler. O eso dice, creo recordar. Y que tenían más o menos la misma edad. Era Sophie Sol, aquella que envió documentos, panfletos para hacer el llamamiento a la apelación a la conciencia de los alemanes, sobre todo en Múnich, de ¿estamos haciendo las cosas bien? ¿Alemania va por buen camino? Pues Sophie Sol también tuvo su película que en el año 2005 pues fue candidata junto a Yoye Noel, que está referenciada en este canal respecto a el elemento de tregua en ese año 1914, en las Navidades. Y acabó perdiendo tanto Yoye Noel como Sophie Sol con Tsotsi, una película en Zulu, Xhosa y Afrikaans sudafricana. Parece que en aquellos momentos hablar de una película internacional sobre guerra, como ya fuera la Segunda Guerra Mundial, Sophie Sol o Downfall, el hundimiento, o la Primera Guerra Mundial con Yoye Noel, no parece que fuera un elemento que valoraran positivamente los académicos para darle el Oscar a Mejor Película Internacional. Cosas que pasan, pero esta es una película grande, importante y descriptiva de esos momentos últimos de el búnker de Adolf Hitler y del régimen del Tercer Reich. Ahí está. Y ahí, al final, está el niño que fue condecorado por Hitler y la secretaria, Trudel Junge, de Hitler, que cogen una bicicleta, han logrado salir de Berlín y van hacia Alemania Occidental, hacia la libertad, después de la derrota. Y sin más, es que ricasco, agur berobat, beti jelpean.